Gracias, doctora Clara Sandoval. Le concedo la palabra al doctor Jairo Ricardo Pinilla González, biólogo genetista de la Universidad Javeriana. Gracias, doctor Pinilla, por acompañarnos. En primer lugar, un sentido de gratitud y aprecio a la honorable Corte por haber tenido a bien que un biólogo genetista que trabaja en el campo de la bioética a nivel de investigación se dirija y que los argumentos que se presentan puedan servir de alguna manera de interés. Voy a dividir la intervención en dos partes. La primera, tratando de presentar la posición personal con respecto a los fallos de la Corte sobre el tema que nos ocupa, haciendo una precisión indiscutiblemente que me parece fundamental para que la Corte vea las interpretaciones que, por ejemplo, hacemos los que nos dedicamos a las ciencias básicas y a las ciencias positivas y empírico-analíticas. En segundo lugar, trataré de presentar argumentos por los cuales considero que el tema, como ha sido abordado, ha sido un tema que no responde a las necesidades y a los intereses del pueblo colombiano. Voy a tratar de sostener que el problema que se está tratando aquí no solamente es un problema jurídico, no solamente es un problema del derecho, es un problema que involucra a todas las disciplinas y no puede dejar absolutamente a nadie por fuera. Cuando usted habla con la gente afuera de la calle común y corriente, no tiene idea de lo que está pasando aquí y no entiende absolutamente nada. De manera tal que me parece que hay un problema de información y de formación y de metodología como se ha abordado este problema. Entonces paso a fijar la posición. La Corte Constitucional, como tribunal de cierre en nuestro país, ostenta el encargo de ser intérprete autorizado de la Constitución Política y el máximo garante de los derechos fundamentales que le asisten a los ciudadanos. De ahí que su competencia, al margen de acción en los problemas jurídicos que se somete a su estudio, constituye uno de los pilares más sólidos de su legitimidad y una barrera infranqueable que garantiza el funcionamiento del sistema. No en vano, la Corte Constitucional, en todas sus providencias, sin excepción, a la par de la definición del problema jurídico, dedica breves pero importantes líneas a precisar las facultades que tiene su supuesto hecho en particular. La providencia que da origen a esta convocatoria no se apartó de esta dinámica, pues en ella la Corte fue enfática en señalar que su rol dentro de un problema jurídico como el planteado se suscribía a garantizar que las parejas del mismo sexo tuvieran dentro del ordenamiento jurídico, abro comillas, la misma posibilidad de escoger entre varias alternativas, cierro comillas, al momento de construir una familia. Como ocurre con las parejas heterosexuales, lo cual implica únicamente la protección del derecho fundamental, pero no significa que la Corte se arrogue la competencia para legislar, modificando el instituto del matrimonio o creando uno nuevo, pues es claro que para esto no ostenta dicha competencia. En este orden, y luego a reconocer la complejidad del problema que aboca la Corte, recopilar los precedentes más relevantes, realizar las precisiones esenciales en cuanto al concepto de familia, citar la experiencia internacional en la materia, precisar que si bien algunas discusiones jurídicas complejas pueden tener un arraigo semántico que tal vez pareciera irrelevante, pero que no puede perderse de vista, así como de dar cuenta del proceso paulatino que se vive en nuestro país sobre temas tan difíciles como este, concluye sin ambages y en clara coherencia con sus precedentes que, abro comillas, la decisión acerca de la opción que está llamada a garantizar la existencia de la posibilidad de optar en el caso de parejas homosexuales decididas a conformar una familia y su desarrollo concreto, no le atañe a la Corte Constitucional, sino al Congreso de la República, entre otras razones, porque fuera de ser el foro democrático por excelencia, además de la faceta de derechos, la familia es la institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad, y su trascendencia social impone su protección mediante medidas que el órgano representativo está llamado a adoptar, con límites que pueden provenir del componente de derechos inherente a la familia, a sus miembros individualmente considerados. Cierro comillas. La Corte Constitucional sí fijó una postura contundente al ratificar que es al legislador al que le corresponde la definición del modelo contractual que permita avanzar en el déficit de la posibilidad que hoy ostentan las parejas del mismo sexo para formalizar sus uniones, pero dejando claro que no se encuentra inhabilitada para decidir cuál vía, ni imponer el mecanismo que será empleado con este fin, pues en eso existe un órgano natural, instituido en la Constitución, que como guardiana de la Constitución política debe reivindicar y reconocerlo. De lo contrario, estaría ella misma vulnerando el pacto que le corresponde, que es garantizar y del cual deriva su legitimidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Tal como lo señala de manera enfática la Corte, la experiencia internacional demuestra
en importantes casos que han sido los congresos o el parlamento de los países en los que han avanzado en la configuración de un marco normativo en caso como el que nos ocupa, cumpliendo los tribunales constitucionales con su verdadero rol de entes de control una vez ha sido proferida la ley por el órgano competente, lo cual no reviste ninguna vulneración de derechos esenciales de las parejas del mismo sexo. Un claro precedente constitucional que ha sido ratificado en otras providencias indica que, abro comillas, en la medida en que existen diferencias entre parejas homosexuales y las parejas heterosexuales, no existe un imperativo constitucional de dar un tratamiento igual a unas y otras, por lo cual es preciso establecer que en cada caso concreto la situación de uno y otro tipo de pareja es asimilable como presupuesto para entrar a determinar si la diferencia de trato resulta discriminatoria. Cierro comillas. Lo cual aún más los límites del Tribunal Constitucional en esta materia. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que el señalamiento de si la unión será matrimonio u otro contrato que no ha sido también una opción válida a nivel internacional, es claro, como lo ha dicho la Corte, el debate no puede reducirse, abro comillas, a un aspecto tan puntual como la constitución de la familia, porque cada una de esas figuras jurídicas comprende un elevado número de materias regulables, así como un número de relaciones jurídicas proyectadas en distintas áreas del ordenamiento, más allá del derecho civil y del derecho general, cierro comillas. Todas estas consideraciones citadas en precedencia permiten advertir la existencia de límites infranqueables que nuestro tribunal de cierre debe observar con rigor. Si se espera avanzar en un proceso que fortalezca la institucionalidad, máxime cuando es claro que el debate ha dejado de lado algunos aspectos que permitió formular en las siguientes tesis. Voy a formularlo como lo hacían los clásicos en la academia, no con proposiciones sino con tesis. Primera tesis. El matrimonio entre parejas del mismo sexo no solo es un problema jurídico, es un problema complejo que exige un abordaje interdisciplinar y cuya solución es eminentemente transdisciplinar. Esto no se entiende de las disciplinas, trasciende las disciplinas porque es insuficiente las disciplinas para resolver problemas como este y los que están por debajo de una ley de esta. Segundo, si se acepta que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no es solo un problema jurídico, entonces se puede afirmar que es necesario acudir a otras epistemologías, a otras estrategias metodológicas y no solamente jurídicas. Tercero, la tesis, además de ser justas, las leyes, además de ser justas, deben ser legales y legítimas para que ejerzan su adecuada función pedagógica, que les es propia y asegurar de esta manera su debido cumplimiento. Conseguir la legitimidad es un grave problema teórico y es un grave problema práctico. Aquí quiero traer una cita justamente de Diego Gracia, que pertenece al Parlamento Europeo en temas como estos. Las normas afectan, por lo general, negativamente a todos los ciudadanos a los que, sin embargo, se les ha negado la posibilidad de tomar parte activa en su creación. Estos ciudadanos tienden a pensar por ello mismo que tales leyes están faltas de verdad y legitimidad, dado que no han podido intervenir en su elaboración todos ellos a quienes afecta, ni directa, ni indirectamente, ni a través de los representados directamente. De ahí la cada vez mayor insistencia en que las legislaciones tienen un grave defecto de legitimidad y que el principio básico para considerar legitimidad una norma no puede ser el de que haya sido aprobada por los ciudadanos de un Estado, sino por todos aquellos a que vaya a ser directa o indirectamente afectados por la citada norma. Se trata entonces de un proceso de legitimación del poder político y de sus leyes distinto a todos los descritos con anterioridad. Si el principio de legitimidad se sitúa en la participación de todos los afectados en la elaboración de las normas, hay que procurar que todos ellos, o al menos la gran mayoría, puedan participar activamente en este proceso. De ahí la importancia de la democracia participativa. Diego Gracia. Cuarta tesis. El lenguaje juega un papel mediador en todo proceso complejo. En consecuencia, es necesario evitar la agresión verbal, la manipulación, la falta de rigor en el lenguaje y la falta de la precisión conceptual. No todo cabe, no todo puede, no todo vale. La quinta tesis dice: no basta asegurar que el conocimiento sea positivo para que su aplicación sea necesariamente buena. Hay conocimiento positivo que ha sido mal aplicado y que ha tenido consecuencias nefastas. Eso nos lo ha enseñado la historia de la humanidad. Todo conocimiento es positivo y sin embargo su aplicación no puede serlo. Incluso puede ser perversa. En consecuencia, desde estas catástrofes que ha habido la humanidad, deja enseñanzas que no podemos repetir. Séptima tesis. Toda la acción
Debe estar pensada examinando las consecuencias tanto para generaciones presentes como las generaciones futuras. En consecuencia, es necesario examinar si vamos camino hacia la construcción de una nueva era o vamos a reinventar la humanidad. Pregunto, señores magistrados, ¿tenemos respuestas a preguntas como cómo se afecta la política de la familia con esta ley? ¿Qué consecuencias trae para la sociedad? ¿Cómo se afecta a las futuras generaciones? ¿Cómo se relaciona esto con las técnicas de la reproducción asistida? ¿Cómo se relaciona esto con las técnicas de la reproducción artificial? Tenemos las respuestas, está la legislación, no está, pues los países que no tuvieron, no previeron, hoy están metidos en unos problemas jurídicos terribles, porque no han podido resolver eso. Última tesis. Si aceptamos los tres principios sobre los cuales iniciar la construcción de la nueva era, entonces tenemos que avanzar primero en una pedagogía constitucional, hacia una democracia deliberativa, como plantea Amy Goodman, como plantea Diego Gracia, porque solamente aquella persona formada e informada puede tomar decisiones racionales, razonables y prudentes. Está claro que toda ley, una vez que empieza a aplicarse, cambia la forma de pensar de las personas. Si cambia la forma de pensar, cambian sus formas de actuación, cambian sus formas de existir. Lo que se va a legislar no simplemente es el reconocimiento de una minoría, es un cambio de vida, un cambio de concepción, un cambio de mundo, y esto no se puede hacer solo en un tribunal. Gracias.